2, 1. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a esta sesión del seminario de la Unidad de Alimentos Saludables del Instituto de Investigación sobre Obesidad. En esta ocasión, a nombre del doctor Daniel Jacobo, quien es el líder del doctor Edwin Reza, me permito presentarlo rápidamente. Él actualmente está haciendo una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigación sobre Obesidad del Tecnológico de Monterrey. Tiene un posgrado relacionado con ciencias en innovación biotecnológica, graduado del CIATEG en Guadalajara, Jalisco, maestro en ciencias en innovación biotecnológica con una terminación en biotecnología médica y farmacéutica, también por el CIATEG, y licenciado en biología con acentuación en biología experimental. Actualmente, pues el tema de investigación, así como el tema de su ponencia, tiene que ver con el impacto o los efectos relacionados de la obesidad con enfermedades crónico-degenerativas muy enfocadas al área neurológica. Entonces, sin más, pues le agradezco a Edwin y al público que se ha conectado el día de hoy estar en este seminario. Adelante, Edwin. Ok, muchas gracias, doctora, por la presentación. Pues efectivamente, hoy platicaremos acerca del efecto que tiene la obesidad en el cerebro, principalmente. ¿Ah? Entonces, la obesidad está definida como un trastorno que se caracteriza por una acumulación anormal o excesiva de grasa, que puede ser perjudicial para la salud, obviamente. El índice de masa corporal es un parámetro que se utiliza muy frecuentemente para identificar los patrones de obesidad, sobre todo cuando existen factores, niveles, que a partir de un determinado nivel ya se considera sobrepeso y posteriormente se desarrolla la obesidad. Actualmente, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen más de 2.000 millones de personas que sufren sobrepeso, de los cuales se estima que alrededor o mayor a 800 millones de personas tienen obesidad. De los 2.000 millones, 800 al menos ya desarrollaron obesidad. ¿Sí? Sobre todo en aquellas personas mayores de 18 años. En México, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, el 75.2% de la población adulta padece sobrepeso, aunado a obesidad, y se puede catalogar o separar tanto en el 39.1% de personas que tienen sobrepeso y 36.1% de personas que tienen ya desarrollada la obesidad. En el caso de los niños, también se ha estimado que en un rango de edad de entre 5 y 11 años existe una prevalencia del 35.6% de, en este caso no es obesidad, es sobrepeso, ¿sí? Entonces, como pueden ver, con estas cifras, diferentes organizaciones han catalogado a México como el segundo lugar en obesidad. Entonces, si nos damos cuenta, pues esto es alarmante, porque obviamente el padecer obesidad da pie a que se desarrollen otras enfermedades que tienen un desenlace peor, ¿no? Entonces, aquí se ha planteado que el incremento alarmante de estos niveles de obesidad en las personas se debe principalmente al fácil acceso de alimentos altamente calóricos, obviamente de muy bajo costo, aunado al incremento de la vida sedentaria. Y ahora en estos últimos 2 años, pues se sumó lo de la pandemia, permanecimos en casa, entonces eso contribuyó enormemente, ¿no? al desarrollo de sobrepeso, al menos. Entonces, también existe otro factor sumamente interesante, que es que este tipo de alimentos altamente calóricos generan o tienen un efecto en los sistemas de recompensa del cerebro. Entonces, los vuelve como un tipo de adicción y eso genera un ciclo vicioso que posteriormente va a desarrollar sobrepeso y al final la obesidad. ¿Sí? Ok. Tal como se mencionó anteriormente, debido a las alarmantes cifras de personas con obesidad, pues ya se cataloga como un gran problema de salud pública. Entonces,
el padecer obesidad está asociado también a la formación de diferentes comorbilidades, por ejemplo, problemas asociados a la respiración, a la formación de esteatosis, a la generación de enfermedades cardiovasculares, todo lo que tenga que ver con los lípidos, dislipidemias, incluso todo lo que tiene que ver con los sistemas de inflamación, el sistema inmunitario, sobre todo los mecanismos de proinflamación que promueven que nos duelen las articulaciones o que se genere incluso enfermedades autoinmunes, ¿no? Toda esta generación de enfermedades, al final de cuentas, repercuten en la calidad de vida de las personas y obviamente incrementan enormemente el riesgo de muerte. Asimismo, diferentes estudios han asociado que el incremento de, por ejemplo, de lípidos o de las citocinas proinflamatorias, consecuencias de la obesidad, repercuten en el cerebro, ocasionando alteraciones cognitivas, cambios estructurales y finalmente la modificación del comportamiento de las mismas personas que tienen obesidad, ¿sí? Entonces, todas estas alteraciones al final también van a promover que sea más fácil que una persona pueda contraer o desarrollar una enfermedad crónico-degenerativa debido al daño exacerbado ocasionado por los componentes inflamatorios y obviamente el exacerbado envejecimiento del cerebro asociado a la obesidad. ¿Sí? La evidencia de diferentes estudios en los que se realiza el metaanálisis, incluyendo estudios de corte, como el que les muestro en esta diapositiva, indican que la obesidad efectivamente tiene un efecto adverso sobre la capacidad cognitiva de las personas. Estos estudios demuestran que incluso en periodos cortos de 5 años, la obesidad promueve un decaimiento cognitivo. Este decaimiento cognitivo está representado por problemas de memoria, problemas de habla, problemas asociados también a la ejecución, realizar tareas y también como a la velocidad con la que uno puede resolver problemas. Entonces, todo eso repercute en el cerebro por culpa de la obesidad. También se ha visto que no existe un margen de edad, sobre todo porque, si se dan cuenta, en este estudio podemos observar que incluso hay personas desde 25 años hasta los 88. Sin embargo, en este tipo de estudios también se evidencia que la mayoría de las personas que sufren estos trastornos cognitivos están alrededor de la adultez media, es decir, que se encuentran de los 40 a los 65 años. Son los que principalmente tienen más riesgo de obtener un deterioro cognitivo asociado a la obesidad. Y también, aunque no se muestra en esta diapositiva, estos estudios han encontrado que normalmente el índice de masa corporal no está tan asociado a los problemas cognitivos. Sin embargo, el uso de los otros índices, por ejemplo, el índice de circunferencia de cintura o el índice de relación cintura-cadera, están más asociados a la obesidad central, la cual, entre más grande sea el índice, también más propenso es la persona a desarrollar problemas cognitivos. Ese tipo de observaciones se han encontrado en estos estudios. Entonces, en conclusión mediante el uso de metaanálisis, los diferentes estudios concluyen que la obesidad visceral es la que realmente incrementa el riesgo del deterioro cognitivo moderado. Obviamente, tiene que ver la edad, sí, pero si una persona que se encuentra en la adultez media con un exceso de grasa visceral, pues ya es cuestión de tener más cuidado porque probablemente durante la vejez van a repercutir enormemente todos esos problemas de inflamación asociados a la obesidad. De igual forma, en la diapositiva anterior fueron estudios de corte con humanos. En este caso yo les muestro los estudios realizados en roedores, principalmente en rata, en el que evidentemente también la ingesta
o la obesidad inducida por la ingesta de dietas altas en grasas, alrededor del 60%, del 40% hasta el 60%, tienen la capacidad de disminuir la capacidad cognitiva de los roedores mediante diferentes tipos de pruebas, que este tipo de pruebas lo que hacen es evaluar principalmente las memorias de trabajo, las memorias espaciales, todo lo que tiene que estar, todo lo que está asociado con el aprendizaje y la memoria. Entonces, eso repercute evidentemente. Por ejemplo, aquí se encontró algo sumamente interesante, que la dieta alta en grasa, al menos en 60%, tiene la capacidad de inducir un deterioro cognitivo en los animales que son envejecidos, en este caso son de 104 semanas, son modelando a un adulto más allá de los 60 años para nosotros, y en ese tipo de individuos son los que sí se muestra el deterioro. Sin embargo, en jóvenes de 12 semanas, los ratones no sufrieron una modificación. Sin embargo, esa es solamente esa observación en un solo tipo de cepa. En las demás que se utilizan, Sprock Dolly o Evans, ese tipo de cepa sí es susceptible a la formación, o más bien al deterioro cognitivo inducido por las dietas altas en grasa, inclusive con la administración de carbohidratos. ¿Sí? Entonces, estos estudios soportan lo encontrado en los estudios de corte. Además, en otro estudio realizado por Cauca y colaboradores, en el que se utilizó análisis de imágenes por resonancia magnética, encontraron que las personas con obesidad, los que les comentaba, lo del índice de masa corporal, aunado a lo de la circunferencia de cintura, esas personas que tenían esos índices altos presentaron una disminución en el grosor de la corteza. Obviamente, es una correlación inversa. Entonces, eso es sumamente interesante. Igual, en el caso del trabajo realizado por Bob y colaboradores, ellos encontraron que específicamente el lóbulo temporal, con todas sus estructuras, por ejemplo, el hipocampo, la amígdala, la corteza entorrinal, entre otras estructuras que componen al lóbulo temporal, se encuentran disminuidas comparados en cuanto a volumen, más bien. Quiero decir que estas se está perdiendo el tejido cerebral. Entonces, el volumen total del cerebro se encuentra increíblemente disminuido cuando lo comparamos con el grupo control, es decir, que no está obeso. De igual forma, con estudios de resonancia magnética, pero utilizando un concepto, un valor que se llama anisotropía fraccional, se puede realizar la medición volumétrica de estructuras con fibras ricas en mielina, es decir, materia blanca, y podemos evaluar también qué tanto disminuye el volumen de esa área es prueba de que evidentemente la obesidad tiene un efecto muy significativo en la corteza cerebral. ¿Sí? Obviamente, todos esos procesos están regulados por el sistema nervioso central, ¿no? Y la saciedad es uno de ellos. La saciedad se regula principalmente por una estructura denominada hipotálamo, en el cual se encuentra un núcleo denominado núcleo horcuato. Dentro de ese núcleo se encuentran unas neuronas que reciben aferencias del nervio o del paro craneal 10 o nervio vago, como lo conocen también, y con esas se activan las neuronas propiomelacortinas y se inhibe la ingesta, o más bien se da la respuesta de que una persona está satisfecha. Sin embargo, en las personas que tienen obesidad, se ha visto que el exceso de lípidos circulantes hacen que esta estructura del hipotálamo sufra una
respuesta proinflamatoria y además el exceso de leptina genera como un tipo de resistencia a leptina que posteriormente interviene e imposibilita la comunicación mediante las eferencias de este núcleo con el vago que llegan hasta el intestino para generar la respuesta de saciedad. Entonces así se desregula esa respuesta, ¿sí? De igual forma, mediante los análisis de imagen del cerebro, se ha encontrado que principalmente la obesidad genera un círculo vicioso, perdón, en el cual están implicadas áreas como la tegmental ventral, la cual es un núcleo rico en neuronas dopaminérgicas, que a su vez tiene aferencias con este núcleo caudado, y con el núcleo cumbens, perdón, y esos generan un circuito denominado circuito de recompensa, lo cual las personas que tienen una obesidad problemática, mórbida, digamos, cuando consumen, se genera una respuesta de recompensa, ¿no? Como que se sienten bien, o igual, mediante la corteza frontal, al momento de que ellos están mirando, por ejemplo, un alimento, un incentivo de que va a recibir un alimento, ellos se generan una respuesta de que necesitan ingerirlo para tener una respuesta de recompensa, para sentirse bien. Entonces, todo eso va generando un círculo vicioso, que al final de cuentas también va a repercutir en otras áreas importantes como el hipocampo y la amígdala, que están principalmente enfocados en el procesamiento de nueva información para poder después discernir y ejecutar tareas complejas apoyadas con la corteza frontal, como por ejemplo resolver problemas. En este caso, en la obesidad, se ha descrito mucho que las personas que tienen, o más bien que buscan ayuda para poder bajar de peso sin una intervención, es decir, mediante realizar dietas o ejercicio, normalmente cuando estas personas desisten de ese tipo de tratamientos es porque estos procesos están sumamente difíciles de inhibir. Entonces, ellos no logran captar que el hacer ejercicio, el comer bien, les va a promover un bien, sino lo que buscan es sentirse bien, pero a través de este tipo de vicio, pues como de recompensa. Entonces, se ha propuesto este tipo de círculo, ¿cómo podríamos llamarlo? Positivo, es un feedback, ¿no? Es un feedback positivo en el caso en cuanto al problema asociado a la obesidad y la cognición, en el que sí, obviamente se involucran las disfunciones de las estructuras del hipocampo y el hipotálamo, obviamente el control para poder discernir entre las tareas y poder establecer alguna estrategia para sobrellevar eso, lo cual se traduce a querer saciar ese problema con alimento para poder sentirse bien. Igual, genera la ingesta excesiva del alimento no saludables y todo eso repercute en el déficit cognitivo. Los principales mecanismos que se han visto asociados a este deterioro principalmente recaen en la respuesta de inflamación asociada a todos los problemas, por ejemplo, la disbiosis, la hipertrofia del tejido adiposo, la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, que al final de cuentas todas las alteraciones en los perfiles de adiposina, la resistencia a la insulina y la respuesta proinflamatoria van a promover eventos, en el caso de las células epiteliales, por ejemplo, o barreras epiteliales, que éstas sean permeables y más fácil de permitir la infiltración de componentes de la respuesta proinflamatoria. En el caso del cerebro, por ejemplo, la infiltración de linfocitos, la infiltración de macrófagos, interleucinas, más lípidos incluso, ¿no? Y todo eso va a promover la atrofia de la corteza, las alteraciones en la materia blanca, la materia gris. Obviamente, si se compromete el flujo de la barrera endotelia, de la barrera hematoencefálica,
pues se va a comprometer el flujo de sangre, la irrigación a través del cerebro y va a promover eventos de isquemia y todo lo que tiene que ver después con las enfermedades crónico-degenerativas, principalmente la demencia, como la demencia de Alzheimer o la demencia vascular, ¿sí? Y todo eso posteriormente va a repercutir en la disfunción cognitiva asociada a los problemas de ejecuciones, memoria, aprendizaje, los déficits de atención, ¿sí? Y obviamente eso también se traduce en las personas obesas que tengan depresión, que tengan problemas de, ¿cómo le llaman? Problemas de, bueno, olvidé el término. Pero es que las personas no se detengan, que no se inhiban a ellas mismas, sino que son como más atrevidas a hacer cosas. Entonces, eso no piensan en riesgos ni nada. Entonces, todo eso tiene que ver con todo lo que viene acá del proceso de inflamación. En mi caso, en el grupo de trabajo con el doctor Daniel, estamos pensando en realizar la formulación de una mezcla nutracéutica con potencial antiobesidad, aunado a una respuesta en la mejora cognitiva, utilizando obviamente compuestos que ya se han reportado en la literatura que tienen efecto tanto en la capacidad cognitiva como en la capacidad de inhibir la acumulación de lípidos en los adipocitos principalmente. Y los componentes que nosotros estamos proponiendo son principalmente el ácido ferúlico, el ácido hidrocafeico y un compuesto con el que ya hemos tenido cercanía denominado olvanil. Posteriormente, la mezcla se va a evaluar principalmente in vitro y la mejor combinación de estos compuestos se van a probar en ratones, sobre todo evaluando parámetros de acumulación de grasa, los perfiles de adipocinas. Vamos a realizar pruebas conductuales para evaluar los efectos y finalmente se realizarán análisis morfométricos para nosotros evaluar marcadores de inflamación o marcadores asociados a una mejora cognitiva. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Muchas gracias, Edwin. Entonces, abrimos los micrófonos para levantando su mano para las preguntas o bien las pueden compartir aquí en el chat. Adelante, María José. Hola, primero que nada, gracias, doctor, por su presentación. Y mi pregunta es, usted en un momento nos compartió que las personas, pues, bueno, como según lo que yo entendí, funcionan ya como adictos, que no se dan cuenta de que necesitan como ayuda, de que tienen un problema y buscan su satisfacción, pues, a través de la comida. Entonces, o sea, ahí me surgió la pregunta de si ellos ven a otras personas que obviamente se ven pues más delgadas que ellos, siguen sin darse cuenta que necesitan, o sea, que están en una situación que puede afectar a su cuerpo. Efectivamente, principalmente porque la estructura que se encuentra más comprometida en las personas obesas, además del hipotálamo, es el hipocampo. Entonces, el hipocampo es una estructura muy importante para la adquisición de la información y poder procesarla y mandarla posteriormente a la corteza prefrontal, donde se realizan las actividades más complejas como la resolución de los problemas. En este caso, como el hipocampo se encuentra un poco comprometido, las personas no alcanzan a procesar, o al menos lo que la literatura sugiere, no alcanzan a procesar esa información visual que ellos perciben. Entonces es sumamente complicado y se entiende porque muchas veces las personas con una obesidad terrible desisten de hacer ejercicio, desisten de hacer las dietas, principalmente. Gracias. Gracias, Edwin. ¿De alguna de las sustancias que has probado o vas a estar trabajando en tu estancia postdoctoral tienen efectos sobre pues esta regulación ya sea del control de la saciedad o de la necesidad de ingerir alimentos? Fíjese que
he estado revisando, hay un compuesto que tiene, pero no recuerdo si es el metabolito que nosotros vamos a utilizar, que tiene efecto en los receptores, en unos receptores de un tipo especial de neuronas que se encuentran en el hipotálamo. Si mal no recuerdo, son las proteínas de la UTI. Entonces, hay un componente que sí tiene ese efecto y podría causar como un efecto anoréxico. Pero, en este caso, Olvanil es uno probablemente de ellos, al ser similar a la capsaicina. Entonces, probablemente sí tenga control sobre la saciedad. Y eso es lo que pretendemos evaluar también. Gracias, Edwin. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Alberto. Ay, sí, no lo miro. Hola, Edwin, buena tarde. Días, todavía son días. Hola, ¿Sí me escuchó? tardes. Sí. Ok, hola Edwin, Sí. mira, yo soy Alberto Camacho, el doctor Camacho de la Facultad de Medicina del UANL. Trabajo aquí en Medicina, Departamento de Bioquímica, y me interesó mucho tu seminario, lo vi en este Instituto de la Obesidad, y precisamente nosotros estamos muy inmersos en este tema de las alteraciones cerebrales, conductuales, que tienen los individuos que están metabólicamente alterados. Entonces hemos aprendido un poco, tengo aquí un poco más de 8 años, casi 10 años, hemos aprendido un poco de esas alteraciones. No hemos llegado a la parte del humano porque es un poco complejo, sino hemos trabajado más en modelos animales. Y me sonó mucho ahorita todo tu charla interesantísima de su proyecto, ¿no? Entonces, ¿podrías poner tu última diapositiva en donde es más enfocado tu proyecto? Claro que sí, doctor. A ver, permítame. Muchas gracias. ¿Lo mira? Ok, sí, ya está ahí, muchas gracias. Me relacioné mucho con esta parte porque trabajamos la mayoría de nuestros experimentos en esos sistemas que son desde células, ratitas y nuestra confirmación en muestras de humano, es decir, en sangre, ¿no? Que es hasta donde hemos llegado, biomarcadores del humano obeso diabético y las alteraciones cerebrales de ese humano. Pero más específicamente este modelo que tienes aquí. Nosotros tenemos uno diferente, en realidad, que le llamamos programación fetal de la descendencia que se vuelve diabética y obesa a una edad muy temprana. Pero en realidad es este mismo modelo. Y lo que te quería preguntar, fíjate, también nosotros estamos interesados o hemos medido marcadores de inflamación cerebral de las conductas, ahorita que hablaste de la adicción, también las medimos y eso es lo que te quería preguntar. Se me hace muy interesante porque al momento, en estos últimos años que te digo, no nos hemos involucrado en estrategias terapéuticas de intervención como ustedes interesantemente las están proponiendo. Y en ese sentido va mi pregunta. Es decir, esos ácido ferúlico, tiene acento, ácido dihidrocafeico y el olvanil. ¿Me puedes decir así muy, muy sencillamente cuál es el propósito de estos? Inhibir la adipogénesis para que la ratita no incremente más en masa grasa durante ese estímulo de dieta. ¿Cuál es la hipótesis detrás? ¿Hola? ¿Sí me escuché? No sé si me escuché. No, te perdimos un momento el sonido, pero adelante, Edwin. Edwin. Estos compuestos, el ácido ferúlico y el hidrocafeico, tienen un efecto dual, es decir, tienen la capacidad todavía no se reportan por cuál mecanismo, pero sí tienen la capacidad de inhibir la acumulación de lípidos en el adipocito. Pero también el efecto que más me interesó es que están asociados a un mejor desempeño cognitivo. Entonces, tiene ese efecto dual.
En el caso del Olbanil, es una molécula que es un análogo de la capsaicina, y como la capsaicina ya se ha visto que evidentemente inhibe todo el proceso de adipogénesis, entonces queremos ver el efecto sinérgico de estos tres compuestos, y nosotros esperamos que además de que sea antiobesidad, de que no forme lípidos, también mejore el performance cognitivo de los animales. Obviamente, Oye, el modelo que nosotros proponemos, perdón. sí, adelante, adelante, termina. No, el modelo que nosotros proponemos acá de ratitas es continuar con la dieta alta en grasa hasta que sea evidente un deterioro cognitivo muy claro. Entonces Cuando nosotros queremos hablas utilizar deterioro, este compuesto. deterioro cognitivo, veo que te vas a enfocar mucho al deterioro cognitivo, y cuando hablas de eso, ¿a qué te refieres? ¿Cómo sabes que tiene deterioro cognitivo a la ratita? ¿Qué le haces? ¿Qué le evalúas? Sí, durante el desarrollo del modelo, obviamente también nos vamos a enfocar en la acumulación de grasa, ¿no? De visceral de las ratitas. Pero también el efecto que nosotros buscamos en las pruebas conductuales, nosotros lo vamos a evidenciar mediante el uso de una batería de pruebas de conducta, principalmente el Morris, el radial de 8 brazos, la prueba de reconocimiento de objetos, que principalmente esas pruebas tienen el objetivo de evaluar las estructuras del hipocampo. Y entonces los parámetros que se evalúan en esas pruebas repercuten principalmente en la memoria de trabajo, en la memoria espacial. Entonces, ya veo. Si las ratitas tienen problemas en el desempeño de esas pruebas, están evidenciando un problema cognitivo. Excelente. No, muchas gracias. Una pregunta más, si me permiten, y ya para finalizar. Fíjate, nosotros hemos medido, no sé sus objetivos de la neuroinflamación o la inflamación en el cerebro. Nosotros hemos medido interleucinas, las clásicas, TNF-alfa, interleucina 1 beta, inclusive hemos llegado hasta, tú sabes que en el cerebro existe el macrófago del sistema nervioso que se llama la microglía, y que muchas veces se asocia a estos perfiles inflamatorios cerebrales, y a que la persona inclusive se propone eso, que una neuroinflamación en humanos tiene que ver por esta microglía. ¿Ustedes van a también analizar esos marcadores? Estamos planteando si lo desarrollamos en 2 fases o por lo del tiempo, pero si nos alcanza el tiempo, queremos evaluar tanto la activación de la microglía como la astrocitosis. Entonces, pues sí, mediríamos básicamente la activación glial. Excelente, excelente. No, pues mucha suerte. Y mira, ya finalizo con esto para decirles que nosotros analizamos la adicción a la comida. No sé si conozcas las cajas Skinner. Es como un casino para ratoncitos. Si les interesa en algún momento colaborar en ese sentido, realmente estamos a disposición, y todo en ese ámbito, ¿no? Bueno, muchas gracias por el tiempo. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Y nada más para terminar, María Fernanda tiene una pregunta relacionada con tu comentario acerca de que las enfermedades o las personas con obesidad pudieran tener enfermedades en la etapa de envejecimiento, y su duda es que si una persona con obesidad hace dieta y baja de peso, ¿tendrá estas mismas posibilidades de tener las enfermedades? No, de hecho es curioso lo que se encuentra reportado en la literatura. Incluso las personas, tanto como los estudios preclínicos, si modifican la dieta, obtienen una mejora considerable en el desarrollo cognitivo. Entonces, es probable que mientras no sea crónico el padecimiento de la obesidad, es decir, que no sea un periodo muy largo, se reduce considerablemente el riesgo de contraer, por ejemplo, una demencia o algo así. Creo que se nos detuvo un poquito el audio del doctor Edwin. Solamente nada más recordarles que esta grabación va a quedar en el canal de YouTube que tenemos de la Unidad de Alimentos Saludables. Les voy a dejar aquí la liga
para que podamos seguir la interacción. Vemos ahí sus comentarios y tanto Edwin como el resto de los colaboradores de la Unidad de Alimentos Saludables del Instituto de Obesidad, pues estaremos en contacto con ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo y los esperamos dentro de 15 días en este seminario. Gracias. Gracias, doctora. Buen día.